Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, mis hermanos, pueden descender. Qué alegre, mis hermanos, qué alegre estar en la casa del Señor. Eh, Nuestros anuncios, un anuncio tengo, mis hermanos, para el domingo 8 de febrero. Tendremos nuestro día de primicias, así que si alguien quiere darle una primicia al Señor, vaya preparándola. Recordemos que para el Señor es lo primero, lo mejor. Eso es lo que Él espera de nosotros. Lo primero, y de lo primero, lo mejor. Pongámonos de pie, mis amados. Vamos a orar por la palabra. Que el Señor nos hable en esta noche. Eh, Creo en un solo Dios, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Veracasamá es mi casa espiritual donde le sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos contigo, Señor. No tenemos palabras para expresarte esa gratitud tan grande, Señor, por tanta bendición, por tanto amor que has derramado sobre nosotros. Gracias, Señor, por darnos la vida. Gracias, mi Dios bendito, porque nos permites conocerte, nos permites servirte, Señor. Gracias, papito amado. Y esta noche, Señor, háblanos, enséñanos tu palabra. Que tu palabra haga la obra en cada uno de nosotros, Señor, y que nosotros al oír esa palabra podamos comprenderla, podamos entenderla, que tu Espíritu Santo nos dé esa revelación de tu palabra para poder obedecerla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios. El tema de esta noche, mis hermanos, es el río del Edén. Podría ser ahí, cambiando esa palabra Edén, sería el río del deleite. Pero yo le puse acá el río del Edén porque la base bíblica es Génesis capítulo 2, verso 10. Y dice, miren lo que dice la palabra, y del Edén. Ya he enseñado que Edén es deleite. Entonces dice, y del Edén salía un río para regar el huerto. Y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Entonces es el río del Edén, el río del deleite, es el río que sale del huerto y ese río, dice, se divide en 4 para regar todo el huerto. Entonces ahí quería el Señor que el hombre habitara, no tanto el hombre sino los hijos de Dios, que los hijos de Dios habitáramos, estuviéramos allí en ese huerto del deleite y que disfrutáramos precisamente de ese río, que disfrutáramos de esas aguas. Entonces, pensando en esto, dice Cantares capítulo 4, versículo 12, porque está hablando del huerto y el huerto era regado por ese río. Entonces Cantares 4:12 dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada. Entonces, si el huerto es la iglesia que se casa, es la novia, entonces el Señor viene y le dice, bueno, tú amada mía, esposa mía, eres un huerto cerrado. ¿Qué significará eso, ser un huerto cerrado? Entonces, para poder comprenderlo mejor, quiero que lo veamos en la versión NTV. Dice, tú eres mi jardín privado, tesoro mío, esposa mía, un manantial, y aquí hay una palabrita ya que nos ayuda a poder entenderlo. Un manantial, dice, apartado.
una fuente escondida. Entonces la iglesia tiene que ser ese huerto donde el Señor llega. Hermanos, un huerto es donde vamos y vamos a encontrar fruto, donde va a haber cosecha, donde se va a sembrar, se va a trabajar ese huerto, y ese huerto tiene que producir algo delicioso, tiene que producir lo mejor. Pero entonces el Señor le dice a la iglesia que es un huerto, le dice: eres mi jardín privado. No eres un jardín para que todo el mundo lo vaya a ver, para que todo el mundo camine ahí, para que todo el mundo tome de su fruto, sino que eres un jardín privado. Entonces, somos un jardín o somos un huerto privado para nuestro amado. Tesoro mío, esposa mía, eres un manantial apartado. Cuando hablamos de apartado, estamos hablando de santo. Santidad o santo es apartado para el Señor. Una fuente escondida. Tenemos que ser, hermanos, apartados, tenemos que ser consagrados. Como iglesia que nos vamos a casar con el Señor, como iglesia que somos su amada, somos su esposa, entonces tenemos que apartarnos nosotros. No tenemos que ser un jardín cualquiera, un huerto cualquiera. Tenemos que ser apartados para Dios. Tenemos que separarnos del mundo, separarnos de todas las cosas del mundo y apartarnos para el Señor. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Que nos apartemos, que nos separemos, pero separados para Él. Que seamos un jardín privado. Que seamos, como decía el otro verso, un huerto cerrado. Una fuente sellada o una fuente escondida. Entonces, ahí ya el Señor ya nos puso en un lugar especial. Ya no somos cualquier jardín. Tenemos que ser apartados para el Señor. Tenemos que vivir consagrados. Esa sería la palabra. La palabra que encaja ahí, pues un huerto, una iglesia consagrada para el Señor. Entonces dice 2 Corintios capítulo 11 versículo 2. Dice el apóstol Pablo, tomando como base eso, ¿verdad? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Entonces, otra vez, somos una iglesia. Desposado sería comprometido. Somos una iglesia que tiene un compromiso con el Rey. Entonces Pablo dice: miren, yo estoy celoso. Estoy celoso por presentarlos a ustedes como una iglesia, como una novia que ya se comprometió. Y hermanos, el Señor nos dejó todo lo necesario para decir: Él ya está comprometido con nosotros. Eso del desposorio, yo lo he explicado varias veces y no me voy a cansar de repetirlo. Estamos desposados. Eso es, el novio llegaba a la casa de la muchacha, llegaba con su familia, con sus padres, llegaban y firmaban un documento donde el novio lo firmaba y se comprometía a ir a preparar el lugar y decir: bueno, voy a ir a preparar el lugar para mi esposa, y cuando lo tenga listo, o sea, no había fechas específicas para la boda. Era: me comprometo ahora. Para nosotros es como decir, dar un anillo de compromiso. Para el tiempo bíblico era dejar una, ¿cómo se llama eso? Perdón. Un acta.
No, pero sí, era el documento, pero aparte, ¿cómo se llamaba el dinero que dejaban? Una dote. Yo pensando en palabras que se usan ahora. Era una dote. Pero bíblicamente no le llamaban dote. Le llamaban lo que dice Efesios capítulo 4 verso 30. Dice que es una garantía. Entonces el Señor viene y nos dejó un documento. ¿Cuál es el documento? Todo el Nuevo Testamento. Ese es el documento que Él dejó firmado. ¿Cómo lo firmó? Con su sangre. ¿Cómo lo selló? Con su Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice que Él dejó su Espíritu Santo dentro de nosotros como un sello de garantía de que Él va a volver. Entonces ahí dice Pablo, yo ya los desposé. Y el novio que se desposó fue a preparar lugar. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si os prepararé el lugar, volveré. Y entonces el Señor va a volver porque dejó su Espíritu Santo como garantía. Va a volver porque selló eso con su sangre. Va a volver porque Él no miente, porque Él dice la verdad, porque Él va a regresar, va a venir por su novia, para llevársela como esposa. Y Él dijo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces Él va a volver, pero Pablo dice, como Él va a volver, es Pablo diciendo, yo como ministro soy el responsable de preparar a la novia para que cuando Él vuelva la encuentre como una virgen pura. Y ahí está el detalle. Esto, mis hermanos, es un compromiso de ustedes, pero también es un compromiso como ministro, es un compromiso mío. Pablo dice, yo celo con celo de Dios, porque los tengo que presentar. Los tengo que presentar primero como una virgen. Eso es sin contaminación. Y lo insiste diciendo, pura. Entonces, el trabajo de nosotros los ministros es prepararlos a ustedes, mis hermanos, prepararlos a ustedes. Digo ustedes porque según la palabra, los ministros no somos novios. Según la palabra, los ministros acompañamos a la novia. Miren qué gran privilegio el de ustedes, ser la novia. Y el Señor dice, ustedes los ministros no son novia, ustedes no se van a casar. ¿Y cuál es el trabajo nuestro? Y si no nos vamos a casar, entonces ¿qué va a pasar con nosotros? Y entonces la palabra también lo dice. Los ministros vamos, por eso aquel que no viene a la iglesia, aquel que no se congrega, que no tiene cobertura, tiene problemas. Porque ¿quién lo va a presentar? ¿Quién va a presentarlo si no tiene pastor? Yo me presento solo. No. Tiene que haber un pastor que lo va a presentar. Señor, aquí me la diste, aquí está, aquí te la entrego. ¿Y qué pasa entonces con los ministros cuando ya después de entregar a la novia? Los ministros también tenemos un compromiso grande de consagración, de prepararnos, de consagrarnos, de vivir en santidad, en pureza. Aunque no nos vamos a casar, tenemos que vivir en pureza, en santidad, porque al momento de entregar a la novia, la vamos a entregar, pero entonces el Señor nos van a pasar el juicio.
el tribunal de Cristo. Nos lo van a pasar a nosotros también, a ustedes y a los ministros. La iglesia que salga reprobada en ese tribunal, lo regresan a la tribulación. Los ministros que salgan reprobados también van a regresar a la tribulación. Pero ¿qué pasa con los ministros que salgan aprobados? ¿Qué pasa con los ministros que el Señor diga, diste la talla, te ganaste tu galardón? Pero ¿cuál galardón? Volvete a la tribulación. No porque perdiste, vas a ir. Y entonces dice Apocalipsis, hablando de la iglesia, dice: la iglesia es aquella, Apocalipsis 12, es aquella mujer embarazada que está y dice, y un gran dragón rojo se puso enfrente de ella, esperando a ver a qué hora daba a luz para devorar a su hijo. Y la mujer esta dio a luz, nació el hijo varón, y resulta que ese hijo varón fue arrebatado y llevado hasta el trono de Dios. Pero en el vientre de la mujer quedó otro niño. Ese niño representa a la iglesia que no es arrebatada. Y entonces dice: y a la mujer se le dieron las dos grandes alas de águila. ¿Cuáles son esas dos grandes alas? Son los ministros que sí salieron aprobados, pero que tienen que regresar a cuidar a la iglesia que se queda en la tribulación. Entonces en la tribulación van a haber ministros que no dieron la talla. Ellos no van a estar predicando, ellos van a estar purificándose. Van a haber ministros también que sí dieron la talla y van a estar cuidando a la iglesia. Entonces hay un privilegio especial que ustedes tienen: ser la novia, prepararse. Entonces, según esto, dejarse preparar. Dejarse preparar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, casi que todas mis prédicas van enfocadas al arrebatamiento. ¿Por qué? ¿Para qué otra cosa los voy a preparar? Los tengo que preparar. La salvación ya la tienen. La salvación ya se las regalaron. Esa nadie la ganó, nos la regalaron, porque por gracia soy salvos. Pero entonces el Señor quiere que la iglesia, aparte de ser salva, tenga todos los galardones, coronas y todos los diademas, todo piedras preciosas como adornos. Y entonces uno de esos galardones es el arrebatamiento. Entonces a nadie estoy preparando para que se quede a la tribulación. Y espero con todas mis fuerzas salir aprobado ese día, para regresar a pastorear a los que no dieron la talla. Espero con todo mi corazón que ninguno de ustedes tenga que regresar. Es el anhelo. Como pastores es nuestro anhelo, es nuestro deseo, es lo que buscamos, y lo vuelvo a predicar, lo vuelvo a insistir. Es lo que el Señor nos dijo antes de llamarnos. Dijo: ustedes van a preparar a mi iglesia y me la van a presentar sin mancha y sin arruga. Entonces, mis hermanos, ayúdenme para poder hacerlo, para poder prepararlos. No va a ser fácil. A veces no nos gusta, hermanos. A veces no nos gusta, pero Pablo dice: yo tengo tanto celo por presentarlos. O sea, soy celoso para que ustedes estén consagrados al Señor, para presentarlas como una virgen pura a Cristo. Versículo 3. Pero temo. Y ahí está el temor apostólico. Pero temo,
la preocupación del apóstol Pablo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Mi temor más grande es que la serpiente, ya sabemos, Apocalipsis dice, el diablo, Satanás, es la serpiente antigua. Entonces, Pablo dice, mi preocupación, mi temor, lo que realmente me preocupa es que Satanás, que el diablo, que el Señor lo reprenda, los engañe con su astucia, los engañe así como engañó a Eva, que engañe vuestros, dice, y entonces vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, que nuestros sentidos, pero no está hablando de los sentidos físicos, aunque por ahí entra, porque todos nuestros sentidos son puertas del alma. Entonces, a ver, pregunta de primaria, ¿cuáles son los sentidos? Facilito, ¿ah? Oídos, ojos, olfato, paladar, tacto. ¿Cuántos llevo? Ya llevo los 5, ¿ah? Por nuestros ojos, por nuestros oídos, por el olfato, podemos ser engañados. Por el tacto, por el paladar o el gusto. Son 5 sentidos que facilitos podemos ser, como dice ahí, engañados o extraviados. Pero como son 5, ahí está los 5 ministerios. Entonces Dios dejó los 5 ministerios para que no seamos extraviados. Y entonces para poder, miren, van a decir, pero aquí solo tenemos pastor. Sí, solo hay pastor. Pero el que tiene cobertura, el que reconoce cobertura, está bajo la unción de los 5 ministerios. Esa es la bendición. Y por eso vuelvo otra vez, el que no se congrega, para empezar no tiene pastor, no tiene quien la va a entregar o quien lo va a entregar, y menos que esté bajo la unción de los 5 ministerios. Entonces, de alguna manera podemos ser extraviados de esa sincera, cuando dice ahí sincera fidelidad a Cristo, es que nos engañemos nosotros mismos, creyendo que somos fieles y estemos extraviados, estemos engañados, porque la serpiente, ¿qué hizo? Engañó. La serpiente no, hermano, es que tremendo, porque la serpiente va y le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho que no puedes comer de todo árbol del huerto. El oído. Le afectó el oído. Si a ti llega alguien y te dicen, con que eso te dijeron, ¿qué pasa cuando con esa frase, con que te dijeron tal cosa? ¿Qué sucede cuando escuchamos esa frase? ¿Qué pasa por nuestra mente, por nuestro corazón, cuando escuchamos una frase como esa? Me está poniendo en duda, me está haciendo pensar. Pero entonces lo primero que uno piensa es, este sabe algo que yo no sé. Y entonces viene la duda.
Y cuando viene la duda, mete el veneno. Y una vez dejamos entrar el veneno, entonces ella dice, vio. Así dice la palabra. Ella entonces vio que el árbol, que el fruto del árbol era delicioso y bueno para conocer el bien y el mal. Usó la vista, usó el oído, usó el gusto. Cuando lo tocó, usó el tacto. Seguramente lo tomó y antes de morderlo, usó el olfato. Y fue engañado. Y entonces Pablo dice, hermano, es que no lo estoy diciendo yo, Pablo lo dice. Mi temor más grande es que la iglesia sea engañada igual como Eva. Y entonces dice Génesis 2:10, el verso que ya leímos, y del Edén y del deleite salía un río para regar el huerto. Entonces hay un río. Hay un río del deleite que riega el huerto. Y el huerto es la iglesia. El huerto es la iglesia. Y ese río tiene que regar a la iglesia. Y la iglesia entonces tiene que sentir, tiene que tener deleite. Yo digo, Eva perdió el deleite. ¿Cuándo lo perdió? En el momento que escuchó, con que Dios os ha dicho. Se le acabó el deleite. Yo quiero probar algo nuevo. Lo que conozco ya no me gusta. Quiero probar, a ver qué rico está lo que me está ofreciendo. Vino la insatisfacción. Cuidado cuando entra la insatisfacción en nosotros. Porque a Eva le sembraron la insatisfacción para poder sacarla del deleite. Entonces, miren, pues, Salmos capítulo 36, verso 7. El Señor le dice, le están diciendo ahí al Señor, ¿verdad? Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Pero nosotros decimos eso. Yo le doy gracias al Señor siempre por su misericordia. Porque si no fuera por su misericordia, yo estaría acabado. Pero Él tiene misericordia de nosotros, de cada uno de nosotros. Y lo hermoso es, nuevas son sus misericordias cada mañana. Porque nosotros nos agotamos las misericordias del día, hermano. Tanto le fallamos al Señor que el Señor nos da de su misericordia y nos aprovechamos. Y podríamos decir, ayer me acabé el paquete de misericordias que tenía, pero al amanecer tenía otro paquete. Nuevas son sus misericordias. Entonces aquí es, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Entonces aquí ya aparece un detalle. Tenemos que refugiarnos a la sombra de sus alas. Y está muy relacionado con los versos que les leí. Porque los versos que les leí tienen que ver con cobertura.
Tiene que ver con estar metidos bajo una cobertura. Entonces aquí dice, los que se refugian a la sombra de tus alas, ellos pueden disfrutar de la misericordia. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber del río de tus delicias. Entonces, miren, ¿cuál era el verso de que decía? Bueno, Génesis. Génesis decía, del Edén salió un río y se divide en 4 y ese río riega todo el huerto. Ahora dice, los que se pueden saciar de ese río, del río de Génesis, del río del Edén, del río de las delicias, dice acá, es río del Edén. Pueden saciarse de esa abundancia. ¿Quiénes? Los que se meten bajo la sombra de sus alas. No me lo estoy inventando, hermano. Es la palabra la que lo dice. Entonces yo quiero de ese río. Yo quiero del río de las delicias. Yo quiero del río del Edén. Yo soy el huerto. Quiero ser un huerto cerrado, un huerto privado, un huerto consagrado para Dios. Está bien, quiero serlo. Pero para eso debo alimentarme del río de las delicias. Pero para poder alimentarme del río de las delicias, tengo que meterme bajo la sombra de sus alas. Miren que mi tema no es la cobertura, pero está metido ahí, está implícito. Entonces, los que se refugian a la sombra de tus alas se sacian, se llenan de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Otra vez del río del Edén. Entonces, esto está ligado al Salmo 91. Es rápido, lo pueden pensar de esa manera, ¿verdad? El Salmo 36 igual Salmo 91. El Salmo 91 versos 1 y 2: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Morará a la sombra del Shaddai, omnipotente. Entonces ahí sería omnipotente igual Shaddai. Shaddai es Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Quién es el Shaddai? El Espíritu Santo. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo, no voy a hablar de la cuadridimensión para no salirme del tema, pero el que habita al abrigo del Altísimo morará, habitará a la sombra del Omnipotente, el Shaddai, el Espíritu Santo. Entonces dice el verso 2: diré yo. En la Biblia de las Américas, cuando dice Señor en letras mayúsculas, dice Señor en vez de decir Jehová. Las otras versiones van a decir Jehová, Yahvé, Yahweh. Entonces, diré yo al Señor. Ahí aparece Jehová, el Padre. Refugio mío, fortaleza mía, mi Dios. El original ahí es Elohim, el Señor Jesucristo, en quien confío. Entonces, pero yo quiero enfocarme aquí a la sombra del Omnipotente. El salmo anterior, ¿se recuerdan? Cuán preciosa, oh Dios, tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Y acá, a la sombra del Omnipotente. Entonces, pero
Está hablando el que habita al abrigo del Altísimo. Se va a meter a la sombra del Omnipotente, le va a hablar a Jehová, que es su refugio, le va a hablar a Jesucristo, que es su fortaleza en quien confía. Entonces ahora, Job capítulo 22, verso 26. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Entonces Job viene diciendo, bueno, te vas a deleitar en el Shaddai. ¿Quién es Shaddai? Espíritu Santo. Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, en el Padre, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos capítulo 40, verso 8. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. La palabra ahí es Elohim. Tu ley está dentro de mí. Entonces, aquí está hablando de deleitarnos en Dios. Deleitarnos en Dios. Cuando digo deleitarnos en Dios, no me estoy refiriendo al Espíritu Santo, ni al Hijo, ni al Espíritu. Me estoy refiriendo a los tres. Porque Dios es una sola persona. O es un solo Dios. No hay tres dioses. Pero Él se representa en tres personas. Para poder darse a conocer a nosotros. Entonces, aquí es, tienes que deleitarte en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Lo que dice el Salmo 91 en su verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo va a habitar bajo la sombra de ellos y se va a deleitar. Entonces tenemos, hermanos, Dios quiere que nos deleitemos en Él. Y yo lo he dicho y me lo voy a pasar repitiendo, hermanos. Qué rico es, hoy nos deleitamos en la alabanza. Yo no sé si se deleitaron ustedes, pero nos deleitamos en la alabanza. Qué rico es cantar y las hermanitas que danzaron se deleitaron danzando. Los que estaban aquí arriba se deleitaron cada uno en su instrumento, en la voz. Y los que estaban, la hermana que está en la puerta, en medios, cada uno en su lugar se deleitó. Eso espero, ¿eh? Está bien que nos deleitemos en eso. Pero lo que el Señor quiere es que nos deleitemos en Él. ¿Se imaginan, hermanos? El Señor viene, nos arrebata, nos lleva y no hemos aprendido a deleitarnos en Él. Y allá vamos a estar una eternidad con Él. Entonces tenemos que aprender a deleitarnos. A deleitarnos en el Omnipotente, a deleitarnos en Jehová, a deleitarnos en Dios, en Elohim. Deleitémonos en Él. Deleitémonos en su presencia, deleitémonos bajo su sombra. Y entonces, si nos deleitamos así, tenemos que llegar a este punto. Miren, Cantares capítulo 1, verso 2. Esta mujer, que es la iglesia que se casa, ella dice, oh, si Él me besara con besos de su boca. Está tan enamorada, hermano.
Está tan enamorada que desea, que anhela, que busca sus besos. Y entonces dice, porque mejores son tus amores que el vino. No está hablando del vino que emborracha, el vino espiritual. El vino nos puede dar gozo, nos puede dar fortaleza, nos puede levantar el ánimo, nos puede quitar la tristeza, nos va a dar mucho gozo. El vino es bueno. El vino de Dios, el vino espiritual, es hermoso, es rico. Pero ella dice, prefiero tus amores. Tus amores son mejor que el vino. Tenemos que llegar a ese nivel. Amar al Señor, pero de una manera tan fuerte. Tan fuerte es el amor. Como dice el Cantares 8, creo yo. Tan fuerte es el amor. Como es que este verso me confunde. Habla de los celos, habla del amor, habla del fuego, habla del infierno. Pero que el amor sea tan fuerte, que el amor sea aquello que nos une y que nos deleitemos en ese amor tan grande, tan fuerte como la muerte, creo que dice. Ya lo tienen ahí atrás. Amén. El Señor le bendiga a cada uno por nombre. Está en Cantares 8:6 y dice así: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Es como el fuego, pero ahí dice fuerte como la muerte, como la muerte. Es algo que no se puede evitar. Pero tenemos que enamorarnos. Y es lo que el Señor le reclama a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La de Éfeso. Tan bonito que sirves, tan bonito que trabajas, pero has dejado tu primer amor. Entonces tenemos que aprender a deleitarnos en nuestro Dios. A deleitarnos, pero a deleitarnos. Ahí sería, según los versos que hemos visto, el deleite en el omnipotente. Dice, hablando de Job 22, que les había leído el verso 26, pero el contexto dice, Job 22, 23, si vuelves, está diciendo, te apartaste de mí. Te apartaste de mí. Si vuelves al Todopoderoso, la palabra ahí es Shaddai. Si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Pero hay que volver. Si alejas de tu tienda la injusticia, está poniendo condiciones. Si vuelves, si quitas la injusticia, y miren lo que dice verso 24, y pones tu oro en el polvo y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos. El oro de Ofir era el oro más caro de ese tiempo. ¿Y qué está diciendo? Si tu mayor tesoro lo tiras al suelo,
¿Cuál es nuestro mayor tesoro? ¿Qué es aquello que tanto amas? El Señor dice, si eso que tanto amas lo tiras al suelo, entonces por eso esta es una enseñanza con respecto a las primicias, porque la primicia es darle al Señor lo que tenemos aquí. El Señor te pide la primicia. ¿Cuál es la primicia? Aquello que tanto amas. Base bíblica. Dios le dice a Abraham, dame a tu primogénito, al que amas, a Isaac. Le da el nombre por aquello que Abraham diga, le voy a dar a Ismael. Dame lo que amas. Entonces este es el principio que está acá. Y pones tu oro en el polvo y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos. El Todopoderoso, el Shaddai, miren que dice, será para ti tu oro y tu plata escogida. Eso que tienes guardado en tu corazón, sácalo, entrégaselo al Señor, y entonces el Señor será para ti tu tesoro más grande. Porque entonces, el versículo que les había leído, porque entonces te deleitarás en el Todopoderoso y alzarás a Dios tu rostro. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren deleitarse en Dios? Hay que cumplir eso. ¿Cuántos están dispuestos a soltar lo que tienen guardado aquí? El Señor, te lo entrego porque lo amo tanto, lo necesito tanto, me gusta tanto, pero quiero deleitarme en ti. Quiero que tú seas mi mayor tesoro. Entonces, este pasaje, tómele una foto ahí con la mente, porque este pasaje está relacionado con Isaías 58. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo. Yo ya hablé de esto, recuerdo, en la primera prédica, recuerdo que lo enseñé. La primera prédica de este año. Hablé que nuestro reposo, o no fue aquí, nuestro reposo es nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Él es nuestro reposo. Entonces dice aquí, parafraseándolo, si por causa de Jesucristo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca, para no hacer lo que se te dé la gana, para no hacer lo que tanto te gusta en mi día santo, y llamas al día de reposo y llamas a Jesucristo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. Muy parecido a lo que dice Job. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. ¿Se recuerdan qué dije yo que significaba eso de yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra? ¿O de verdad no lo prediqué aquí? Sí, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. ¿Qué significado simbólico tiene? Y yo te voy a arrebatar
y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor lo ha hablado. Dale fuerte el aplauso a nuestro Dios. Hermoso. Entonces volvamos otra vez. Hoy ya quiero lo que les leí de Job 22, 23, era la Biblia de las Américas. Quiero leerles ahora la Biblia latinoamericana. Si vuelves al Omnipotente con humildad, si alejas de tu tienda la injusticia, si estimas el oro como polvo y como guijarros los ríos dorados, entonces el Omnipotente será tu oro y para ti será plata a montones. Hallarás en el Omnipotente tus delicias y alzarás tu rostro hacia Dios. Pero hermanos, de esto, qué bonito sería, el Señor es mi delicia, pero yo sigo haciendo lo que se me da la gana, yo sigo haciendo lo que me place, yo sigo haciendo lo que me gusta, yo sigo guardando en mi corazón tesoros terrenales. No se puede. Si seguimos haciendo lo que siempre hacemos, Él no va a ser nuestra delicia. Hay que dejar todo eso. En la Biblia Kadosh, si regresas a Shaddai, serás edificado. Si echas la perversidad lejos de tus tiendas, si pones tu tesoro abajo en el polvo y el oro de Ofir entre las rocas de los arroyos, y dejas que Shaddai sea tu tesoro y tu plata resplandeciente, entonces Shaddai será tu delicia. Alzarás tu rostro a Elohim. Esto está hermoso, hermano. Shaddai se puede traducir todopoderoso, omnipotente. Es un nombre hebreo para Dios que comúnmente se traduce como Dios todopoderoso, enfatizando su omnipotencia, capacidad de suplir y nutrir y su rol de protector. Aunque los eruditos sugieren interpretaciones como el que es suficiente. El diccionario Chávez lo menciona, diciendo que esta es la traducción más aceptada, derivada de la idea de fuerza y dominio presente en la Septuaginta y la mayoría de las Biblias modernas. Es decir, que sugiere que Dios es autosuficiente y puede proveer todo lo necesario. Es lo que nosotros creemos. Dios es todopoderoso, es autosuficiente y puede suplir, puede darnos todo lo que necesitemos. Todo, no hay nada que Él no pueda darnos. Él puede hacerlo. Pero hermanos, hay requisitos, hay condiciones. Si vuelves al Señor, si dejas si tiras al suelo, para mí es así la forma de decirlo, si tiras por tierra los tesoros que tienes guardados en tu corazón y pones al Señor tu Dios como tu tesoro, entonces y solo entonces te deleitarás en Él. Entonces miren, pues leímos 2 Corintios capítulo 11 verso 3 que decía: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Esa palabra astucia
es la palabra panurgia, que significa destreza, habilidad en sentido malo, truco o mañosería, artimaña, astucia. Pero temo que como la serpiente es astuta, tiene habilidad para hacer lo malo, es mañosa, te puede engañar de esa forma. Y entonces si nos vamos a Génesis capítulo 3 verso 13, después de que la serpiente engañó a Eva, dice: entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo, en el verso 17, entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo, aquí es trabajo, este no es deleite, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces dice el verso 18: espinos y abrojos te producirá la tierra, ¿verdad? Y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. El sudor es algo cansado, habla de cansancio, habla de fatiga, habla de esfuerzo, pero esfuerzo humano. Habla de cansancio, habla de un trabajo pesado. Entonces vas a comer con tu propia fuerza. Pero miren, entonces quiero llevarlo rapidito así a Ezequiel capítulo 44 verso 16. Está hablándole a los sacerdotes. Ellos, los sacerdotes, ¿verdad? Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Entonces ahora nosotros somos los sacerdotes, le servimos al Señor. Se acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. Verso 17: y cuando entren por las puertas del atrio interior, cuando entren al lugar santo, se pondrán vestiduras de lino. No se pondrán lana mientras estén sirviendo en las puertas del atrio interior y en el templo. ¿Qué tiene que ver el lino con la lana? Cuando hay frío, ¿cómo se visten ustedes? Nadie se va a vestir con lino, ¿eh? Una mantita que no calienta. No, el lino es fresco, la lana es caliente. Pero el Señor dice: cuando entren a servirme, cuando entren al lugar santo, al lugar santísimo, no vayan a ponerse ropa de lana, usen ropa de lino. Nos lo explica el siguiente verso. Verso 18: llevarán turbantes de lino sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán de nada. Y ahí miren, hermanos, que los haga sudar. Cuando la serpiente engañó a Eva, el Señor les dijo: ahora van a comer con el sudor de su frente. La tierra está maldita por causa por la desobediencia. Van a comer con el sudor. Van a trabajar, pero va a ser un trabajo cansado, fatiga. No hay delicia, porque los echaron del deleite, los echaron del Edén. Allá no hay delicia. Ahora sufran, ahora trabajen, ahora suden, ahora coman con el sudor de su frente. Pero el Señor entonces viene ahora a Ezequiel y le dice: bueno, vamos a hacer una cosa. Los que me van a servir, los que son sacerdotes,
no quiero que suden. ¿Qué les está diciendo? No quiero que me sirvan como un trabajo pesado. Quiero que me sirvan con delicia. Quiero que vuelvan al Edén. Quiero que se llenen del Espíritu los 4 ríos que salen del Edén, que se alimenten del río de la delicia. Entonces, hermanos, el Señor no quiere que le sirvamos con sudor, hablando espiritualmente. Que no quiere que le sirvamos. Ay, qué cansado, otra vez me toca servir. Ay, me toca. Mejor no sirva. Gócese. Gózate delante del Señor, porque Él es. No me hagan cantar mejor. Es que me deleito. Efesios capítulo 4, verso 14. Aquí aparece la astucia, esa palabra panurgia. Dice: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, de lo que el Señor quiere, que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Que crezcamos en Cristo, que nos parezcamos cada día más a Él, que alcancemos la imagen de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, entonces termino. San Juan capítulo 7, verso 37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. El siguiente verso dice que se estaba refiriendo al Espíritu Santo que habíamos de recibir. Entonces, hermanos, llenémonos de su Espíritu Santo. Deleitémonos en nuestro Dios. Sirvámosle con deleite, pero más que deleitarnos en Él, tenemos que hacerlo. Tenemos que deleitarnos en lo que hacemos. El domingo les dije, enseñé, hazlo con deleite. Lo que vas a hacer, hazlo con deleite. Deleítate en lo que haces. Pero deleítate haciendo eso para deleitarte en el Señor. Gracias, papito amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Sella esta palabra, esta enseñanza, esta administración, Señor, y que podamos ser alimentados con ese río de tus delicias. En el nombre de Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.